Hola chicos, buen día, bienvenidos. El tema que vamos a ver hoy también corresponde a un método numérico, pero en este caso es el método de Newton-Raphson. También es conocido como el método de la línea tangente. Entre las características de este método pues se basa en la definición de lo que es una recta tangente, en la definición también de lo que corresponde como tal a la primera derivada, ahorita lo vamos a ver. También es un método abierto, es decir, no tenemos dos valores que vayan a acotar el lugar donde vamos a encontrar una raíz, sino simplemente tenemos un valor y se le permite que la función interactúe si va a ir del lado positivo o al lado negativo. Y como tal, solamente recordar que la tangente de un ángulo es como tal la cantidad entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a analizar el gráfico, que como tal recuerden es el eje X, el eje Y, que corresponde al f de X, y tenemos una curva o una función f de X. A esa curva es a la cual se le desea conocer la raíz, es decir, justo este punto donde la f de X es igual a 0. Sin embargo, como es un método abierto, solamente vamos a partir de un punto en la curva, de este punto que se le va a denominar como tal x sub n, f de x sub n. Es decir, su lado en x corresponde a x sub n y su lado en y corresponde a f de x sub n. En este punto, como tal, se va a desplantar una línea tangente, una recta o línea tangente que es una recta que toca un punto en la curva y que sale proyectada. Es decir, en este caso, tocó este punto en la curva y salió proyectada hasta chocar al eje X, donde va a denominarse ese punto como x sub n más 1. A su vez, como en realidad no se está ajustando esta nueva recta tangente a la curva f de x, se necesita realizar una nueva iteración como tal. Se va a proyectar este punto x sub n más 1 hasta la f de x y de ahí va a surgir una nueva recta tangente. Y así hasta cuantas veces sea necesario y aproximarse justo al punto deseado o al punto buscado, que es la raíz de la f de x, ¿verdad? Ahora bien, podemos observar que se forma un triángulo rectángulo, es decir, aquí tenemos un triángulo donde se está formando un ángulo de 90 grados. Y por lo tanto, si esta recta tangente corresponde a la hipotenusa, este lado o este cateto opuesto al ángulo va a corresponder a delta y. Y este lado o cateto adyacente a este ángulo formado va a corresponder a delta x. Por definición, la pendiente de la línea tangente a la curva es igual a la primera derivada, es decir, una pendiente es igual a un delta y sobre un delta x, que aproximadamente es igual al diferencial de y sobre el diferencial de x y que es proporcional a la recta tangente. Bueno, pues ahora vamos a proceder a encontrar la fórmula o la ecuación que nos va a ayudar a resolver la metodología del método de Newton-Raphson. Bueno, vamos a partir de dos expresiones. La número 1, como tal, la tangente de este ángulo que se va a denominar ángulo θ, pues va a ser igual al delta y sobre el delta x, que es una pendiente. El delta y corresponde a este primer lado del triángulo equilátero, del triángulo rectángulo formado, sobre el delta x. Delta y corresponde a esta sección que a su vez corresponde a f de x sub n, por eso aquí lo tenemos colocado. Delta x a su vez corresponde a este cateto. Sin embargo, para poder conocer este cateto vamos a plasmarlo como la diferencia. La diferencia entre x sub n menos x sub n más 1, es decir, el punto inicial del cual se desplantó la recta tangente y el otro punto donde se interceptó con el eje de las x.
También por definición conocemos que la tangente del ángulo θ corresponde a la primera derivada, es decir, la f' de la x sub n, la f' de esta primer recta que se formó. Vamos a proceder a igualar estas expresiones y a despejar x sub n más 1, que es el primer punto que se va a aproximar a mi curva. Bueno, una vez que hemos igualado las expresiones, procedemos a despejar x sub n más 1. ¿Qué es lo que se hace? Acuérdense que x sub n más 1 es la primera aproximación a la raíz que vamos a obtener. Por eso es importante despejarla. Así que para ello, este miembro que está dividiendo lo pasamos multiplicando y este término que quedó multiplicando lo pasamos dividiendo, para lo cual nos queda esta expresión. De aquí, este término que está restando lo paso al otro miembro sumando y este término que va a estar sumando se pasa al otro miembro restando, para lo cual nos queda la fórmula del método, que es x n más 1 va a ser igual a x sub n menos f de x sub n entre f' de x sub n. ¿Qué nos indica esta expresión? Bueno, que en la función que nos otorga el problema vamos a tener que sustituirlo por la x sub n y nos va a arrojar un valor. Y acá la f' de x sub n, eso significa que de la función que me otorga el problema voy a tener que calcular su primera derivada. Y a la primera derivada voy a tener que sustituir el respectivo valor de x sub n y me va a dar un valor. Así voy a ir llenando la tabla que les voy a decir a continuación con una serie de pasos y voy a poder encontrar mi primera aproximación al método. Es un método iterativo, así que en la segunda aproximación x sub n más 1 va a adquirir de nuevo el valor de x sub n. Eso lo tenemos señalado aquí en el punto 2. Y así sucesivamente hasta que obtenga los criterios necesarios para parar el método. Es decir, que esa x sub n se repita o que la f de x sub n más 1 sea menor o igual a la tolerancia. Esto en valor absoluto. Bueno, vamos a proceder a ver la serie de pasos que van a ser aplicados para resolver problemas mediante el método. Los pasos que debemos seguir para darle solución a un problema de este tipo es, número 1, calcular la f' de x, es decir, la primera derivada, de la función a la cual se le debe encontrar la raíz. Este método no aplica para funciones cuya f' de x sub n es igual a 0. ¿Por qué? Prácticamente, para poder obtener una f' o una primera derivada igual a 0, nuestra función debe de ser una constante, y lo cual una línea recta no es considerada como una función. Número 2. Hago referencia a la línea recta con respecto a totalmente vertical o totalmente horizontal, lo cual nos llevaría a asíntotas, al tema de asíntotas. Y este método numérico no aplica para ese tema. Número 2. Llenar la siguiente tabla de izquierda a derecha. Es decir, primero vamos a colocar el valor de x sub n. Este va a ser el dato que nos proporciona el problema, el número donde tenemos que iniciar el método. Después tenemos que sustituirlo en la función que nos dé el problema y obtener su respectivo valor. Después calcular la f' de x sub n y así obtener la x sub n más 1 con ayuda de la fórmula del método que ya despejamos. Después sustituir el valor encontrado en la nueva f de x sub n más 1 y colocar el primer contador. Número 3. Colocar el valor inicial que indica el problema en x sub n atendiendo la tolerancia indicada. Y número 4, parar las iteraciones hasta que x sub n más 1, es decir, esta columna, se repita o el valor absoluto de la f sub x de n más 1 sea menor o igual a la tolerancia. Recordando que la tolerancia nos va a indicar el número de dígitos que tenemos que utilizar en nuestro problema, truncando, y además nos va a delimitar cuándo debemos de parar el método. También es importante señalar que en la columna de f sub x de n más 1,
es sumamente importante aproximarnos lo más posible a 0, recordando que en 0 es cuando se encuentra en realidad una verdadera raíz. Bueno, pues vamos a proceder al desarrollo de un ejercicio. Un problema típico para resolver mediante la técnica de Newton-Raphson dice como sigue: encuentre al menos una raíz de la función. Me presentan que la función es f de x igual a x a la 10 menos 1, utilizando el valor inicial de x igual a 0.5, con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 4, es decir, que vamos a denotar 4 dígitos para truncar y también lo vamos a tomar como criterio en el momento en el que debamos de parar el método. Dentro de los pasos o etapas, lo primero que debe de hacerse es calcular la f' de la función que nos da el problema. En este caso, pues tenemos una función bastante sencilla que para calcular su primera derivada simplemente basta con multiplicar 10x a la 9, recordando que la derivada de una constante es igual a 0. Así obtenemos la expresión de la f' de x. También es importante tener a la mano la fórmula del método, la cual es x sub n más 1 es igual a x sub n menos la f de x sub n entre f' de x sub n. Es decir, para comenzar como tal con nuestra x sub n, entonces debemos de colocar nuestro valor inicial, el valor que nos proporciona el problema. Y aquí vamos a colocar 0.5. A continuación, en la función original, tenemos que sustituir el valor de x sub n, es decir, en esta función original vamos a sustituir en la x 0.5, lo vamos a elevar a la 10 y le vamos a restar 1 y vamos a obtener un valor que tenemos que acotar a 4 decimales, truncando. Y así vamos a ir completando el método hasta que obtengamos los criterios para detenerlo. Voy a proceder a resolverlo y ahora analizamos cómo se comporta. Después de estar resolviendo un rato el método, podemos llegar a los siguientes análisis. Sustituimos aquí 0.5 porque nos lo proponía el problema. Después se sustituyó este valor de 0.5 en la función inicial y me proporciona este valor. También se sustituyó este valor de 0.5 pero en la f' de x para obtener tal valor. Aplicamos la fórmula del método y obtuvimos que la primera raíz en esta primera iteración está aproximadamente en 51.7307. Este nuevo valor se sustituyó en la función original, aquí, x a la 10 menos 1, y se obtuvo este valor bastante grande, lo cual nos indica que estamos bastante lejos de aproximarnos a 0. Y colocamos el valor número 1 en el contador. Ahora bien, de acuerdo a esto, una de las fórmulas que se había remarcado con un número 2 anteriormente decía que la nueva x sub n iba a adquirir el valor de la anterior x sub n más 1, así que se sustituyó. Este valor de f sub x más 1 es prácticamente el mismo a este porque ahora lo acarreamos a la segunda fila. Ahora bien, calculamos la f' de x sub n y aproximamos, aplicando la fórmula del método, este segundo valor, que si se fijan se redujo bastante con respecto a la aproximación inicial que era de 51.7307. Sin embargo, al calcular la f sub x n más 1, obtuvimos de nuevo un valor bastante alejado de 0, lo cual nos indica, de nuevo, que no estamos ni cerca de encontrar una raíz. Así se hizo sucesivamente en el renglón 3 y llegamos a la conclusión de que vamos a realizar bastantes iteraciones. Para ello es cuando les permito en ocasiones que ustedes propongan otro valor inicial. Para este caso, como esta es una función que ya hemos trabajado y sabemos que su raíz se encuentra exactamente en 1, entonces les propongo que realicemos el ejercicio con el valor inicial de 0.9 y veamos si podemos encontrar la raíz en un menor número de iteraciones, sirve que comparamos de acuerdo al otro método que estuvimos aplicando en la clase pasada. Ahora bien, habiendo sustituido el valor inicial en x sub n como 0.9 y al haber realizado su respectiva sustitución,
Cuando encontramos la primera aproximación a x sub n más 1 es igual a 1.0681, lo cual ya nos está dando la indicación de que vamos a encontrar pronto el resultado. Lo mismo sucede con la f de x sub n más 1, lo cual nos indica que está ubicada en 0.9324. Es un número pequeño que se aproxima a 0. Y colocamos el primer contador, recordando que en el segundo renglón x sub n más 1 va a adquirir el valor de x sub n, y lo mismo va a suceder con esta columna, 0.9324, que se calcula. Ahora bien, calculamos la f' de x sub n sustituyendo 1.0681 en la respectiva f' y encontramos este valor. Calculamos x sub n más 1 y se reduce en 0.05 aproximadamente. De nuevo, podemos observar que de un salto a otro se aproxima la función bastantes puntos decimales a 0. Y así continuamos sucesivamente hasta que encontramos que se repite el valor en x sub n más 1. Hasta aquí paramos el método y llegamos a la siguiente conclusión. El valor de la raíz es 1 en la cuarta iteración con un error absoluto de 0. Recordando que esta columna f sub x n más 1 me va a determinar el error que tengo o que estoy acarreando en mi problema. Así pues, recordando que una raíz exacta sucede cuando la f sub x n más 1 es igual a 0. Sin embargo, pues tenemos que adaptarnos de acuerdo a las indicaciones que nos dé el problema. Eso es todo con respecto a la metodología de este tipo de ejercicios. Más adelante podrán practicar muchos ejercicios más y pues nos vemos con la siguiente técnica.